La mayoría de nosotros somos realmente extraordinarios. El problema es que la mayoría de nosotros no conocemos dónde. Trabajando con chicos jóvenes de la universidad van muy perdidos. Hasta a cierto punto es lógico que alguien con 20 y pocos años no se conozca mucho y no sepa dónde puede dar su mejor versión. Pero cuando trabajo con directivos que llevan 20, 30 años de carrera profesional, dices, hostia, pues van igual o más perdidos que los jóvenes, ¿no? Solo el 18% o el 20% de los trabajadores están en funciones profesionales donde pueden sacar su máximo rendimiento. El 80 o el 80 y poco por ciento de la gente trabaja de lo que puede, de lo que han encontrado trabajo, pero no en lugares donde puedan dar su mejor versión, ¿no? Nuestro sistema escolar, nuestro sistema educativo ha estado muy centrado en corregir las debilidades más que en potenciar nuestras fortalezas. ¿Por qué no nos centramos en lo que estamos bien y intentamos cumplir con lo demás, pero sin más? La gente, la mayoría de las personas suele sobreestimar lo que podemos conseguir a corto plazo y suele infraestimar lo que podemos conseguir, a largo plazo. Sí, creo que el autoconocimiento es crucial y creo que es donde tenemos más dificultad, sobre todo en culturas occidentales, en países como orientales como Japón, como China, pues desde bien pequeños trabajan más los temas de autoconocimiento, de descubrir quién eres, qué se te da bien, qué es lo que te gusta, dónde puedes aportar más valor. Ikigai, ¿no? Sí, tiene que ver con el Ikigai, pero trabajando con chicos jóvenes de la universidad van muy perdidos y bueno, hasta a cierto punto es lógico que alguien con 20 y pocos años no se conozca mucho y no sepa dónde puede dar su mejor versión. Pero cuando trabajo con directivos que llevan 20, 30 años de carrera profesional, dices, hostia, pues van igual o más perdidos que los jóvenes, ¿no? Por lo tanto, siempre digo que la falta de conocerse a uno mismo es el analfabetismo del siglo XXI, ¿no? Y bueno, lo decía hace 2000 años Aristóteles, que cualquier conocimiento empieza por el propio autoconocimiento, ¿no? Y bueno, por lo tanto, creo que es un buen punto de partida para cualquier proyecto personal, ¿no? Esto me parece muy interesante porque a medida que veo la sociedad que me envuelve y dónde vivo, me doy cuenta que se premia mucho más la calificación o la puntuación que sacas en según qué exámenes, en según qué temarios, que priorizar a lo mejor el hecho de lo que decías ahora, sobre el tema de autoconocerse a sí mismo y saber un poco en qué eres bueno y en qué podrías desarrollarte de forma efectiva. Sí, sí. En muchos talleres con directivos o con estudiantes de carrera o de máster, hago un ejercicio varias veces. Les doy un papel en blanco y les digo, oye, tenéis 3 minutos para decirme aquellos temas en los que sois malos, muy malos, aquellas cosas que realmente se os dan mal. Los 3 minutos la gente escribe súper rápido, etcétera, y paro el tiempo, 3 minutos, recojo los papeles y todas las hojas están llenas de cosas que podemos hacer mejor, que se nos dan mal, etcétera. Y esto sucede porque nuestro sistema escolar, nuestro sistema educativo ha estado muy centrado en corregir las debilidades más que en potenciar nuestras fortalezas. ¿Por qué? Porque cuando tus padres, y hay estudios que así lo demuestran, cuando tus padres veían tus notas y sacabas excelente en no sé qué asignaturas y notable en no sé qué otras y luego un suspenso, lo que captaba la atención era el suspenso, ¿no? Por lo tanto, nuestro sistema está muy centrado en aquello que no funciona bien para solucionarlo, ¿vale? ¿Y qué sucede? Que si con miles y millones de alumnos ignoramos las fortalezas donde eres excelente y nos centramos solo en corregir las debilidades, pues la parte buena no crece y la de abajo sí que crece, con lo cual estamos tendiendo a hacer un país de auténticos mediocres. En cambio, me pasa algo curioso, que es que cuando veo luego la gente que lo pasa mal, gente que no ha tenido estudios, gente que al final no ha tenido una ayuda externa y por lo tanto solo se sirven de sí mismos, de repente esta gente progresa de forma exponencial. O al menos la sensación que me da que es que la gente de mucho éxito, o la gente de prácticamente éxito en términos de finanzas, o en términos de autoconocimiento, o en términos de igual, como que de repente escalan mucho mejor su autoconocimiento, escalan mucho mejor sus finanzas, escalan mucho mejor sus relaciones, simplemente porque no han tenido nada más a que cogerse y por lo tanto tuvieron que sacarse las castañas del fuego y crecer por sí mismos. Te explico por qué me da esa sensación. Porque veo que es gente que lucha contra sí misma, en la cual se da cuenta que no sirven para nada, entre comillas, o no han tenido una carrera, o no han tenido un curso escolar, o no han tenido un graduado, o no han tenido no sé cuántos,
y han tenido que sacarse las cañones del fuego y por lo tanto han progresado de forma exponencial. No sé hasta qué punto eso realmente es así o simplemente eso es gente que está dispuesta a trabajar contra sí misma, gente que está dispuesta a pasar por ese duelo y escalar. Bueno, lo que la ciencia del alto rendimiento dice es que las personas que han tenido dificultades a lo largo del camino han crecido y se han preparado mejor. Es decir, gente que ha tenido dislexia y, por ejemplo, muchos de los grandes en el mundo del software pues han sido disléxicos, ¿no? Es decir, gente que ha tenido dificultades y que les ha obligado a entender mejor cómo combatir estas debilidades, en qué son buenos y tal, ¿no? Y curtir, ¿no? Un poco con la conocida frase de los que somos padres, ¿no? Más que preparar el camino para nuestros hijos, a lo mejor tenemos que preparar a nuestros hijos para el camino, ¿no? Pues es cierto que las personas que han tenido dificultades tienen algo mayor predisposición o disposición a conseguir grandes cosas. Pero yo creo que lo más relevante cuando hablamos de alto rendimiento es, demostrado científicamente, hay múltiples caminos para el alto rendimiento. Analizando directivos, emprendedores, etcétera, vemos que los patrones son totalmente diferentes. Es decir, la mayoría veo por ejemplo aquí la biografía de Elon Musk o otros temas importantes. Nos hemos fijado mucho en qué han hecho otras personas para conseguir el éxito y voy a intentarlo replicar o emular. Peligro. ¿Peligro por qué? Porque cada persona tenemos nuestro ADN diferente, nuestra forma de ser diferente, etcétera, etcétera. Y lo que la ciencia ha demostrado es que perfiles muy, muy diferentes son capaces de conseguir éxito y de las pocas características en común que tienen es que se conocen bien a sí mismos, con lo cual volvemos al tema inicial de nuestra conversación, y saben cuáles son sus puntos fuertes y cómo orientar su estrategia para jugar la mayor parte del tiempo en puntos fuertes. Y es un poco esa versión un poco al riesgo, el siempre estar pendientes de un hilo. ¿No crees que también es algo importante para esa gente? Porque a lo mejor el estar siempre en constante riesgo hace que de alguna forma se tengan que estar, digamos, sobrepasando todo el rato, ¿no? Y eso también hace como que su habilidad y su conocimiento aumenten. Bueno, el tema del riesgo es un tema también que está muy, muy medido a nivel científico en relación con los resultados, con el rendimiento. Y es cierto que hasta unos niveles de riesgo, de tensión, correlacionan positivamente con el alto rendimiento. Es decir, si no hay tensión, si no hay sensación de riesgo, de que me estoy jugando algo, pues el rendimiento suele caer, ¿vale? Pero también ha demostrado la ciencia que a partir de ciertos niveles de riesgo no es sostenible a largo plazo y vienen problemas. Con lo cual, algo de tensión, algo de riesgo nos activa, nos pone las pilas, nos hace prestar atención, pero cuando esto es controlado, no es controlado, cuando pasa de cierto umbral, suele generar problemas. Si quieres, empecemos por definir qué es una persona de alto rendimiento o qué peculiaridades o cualidades tiene. Bueno, yo diría que una persona de alto rendimiento es aquella persona que en un ámbito determinado es capaz de tener mejores resultados que el resto o que la mayoría de las personas, pero de forma sostenible en el tiempo. ¿Vale? Es decir, personas que año tras año, por ejemplo, Rafa Nadal, con años mejores y años peores, pues de forma sistemática ha rendido muy por encima de tal. Aquellos emprendedores que año tras año, con la crisis económica, con el COVID, etcétera, en general, nadie es perfecto, todos tenemos malas épocas, son capaces de superar los resultados promedios, ¿no? Por tanto, definiría alto rendimiento como esto, ¿no? ¿En qué ámbito eres capaz de conseguir mejores resultados que los demás? ¿Y qué características tiene? Pues muchas veces las características del alto rendimiento es entender bien en qué ámbito puedes rendir más. Es decir, si Messi, por ejemplo, sus padres lo hubieran obligado a jugar a fútbol, pues con 1,60 m o no sé cuánto mide, pues a lo mejor hubiera tenido dificultades, ¿no? Por lo tanto, entender en qué ámbito y de qué forma puedes sacar tu mejor versión. A básquet, ¿no? ¿Te refieres? Has dicho a fútbol, pero a básquet. Perdón, a baloncesto, sí. Es decir, yo estoy convencido de que la mayoría de nosotros somos realmente extraordinarios, podríamos tener altísimo rendimiento, el problema es que la mayoría de nosotros no conocemos dónde. Si conociéramos dónde y de qué forma, pues sería más fácil que tal. Hay una fábula que me gusta mucho en un libro de una persona que falleció hace unos años, se llama Donald Clifton,
Y la fábula sucede en un bosque imaginario, y hay un profesor que coge a un pájaro, una serpiente, una ardilla y un pez. No recuerdo exactamente tal, ¿no? Y dice, bueno, hoy toca clase de gimnasia, pues, y tal, y vamos a nadar. Con lo cual el pez nada y los demás acaban pensando pues, que son unos fracasados, que no tienen talento, etcétera, ¿no? Y al final la moraleja, es un poco más larga, pero lo quiero sintetizar, es que todos tenemos un entorno, unas condiciones en las que nos permiten brillar. Si al pez lo vas a juzgar por la capacidad que tiene de nadar, pues va a ser un fracasado toda nuestra vida, ¿no? Con lo cual, muchas veces el problema es que no tenemos claro cuál es nuestro sistema, de qué forma podemos sacar nuestra mejor versión, y entonces esto crea frustraciones, mal rendimiento. Y lo complemento con una estadística que yo creo que es muy importante y muy triste también a la vez. Se estima que entre el 18 y el 20% de la población profesional mundial, es decir, de todo el mundo, solo el 18% o el 20% de los trabajadores en todo el mundo están en funciones profesionales donde pueden sacar su máximo rendimiento. Lo que significa que el 80 o el 80 y poco por ciento de la gente trabaja de lo que puede, de lo que han encontrado trabajo, pero no en lugares donde puedan dar su mejor versión, ¿no? Lo cual produce pues un problema de productividad brutal en todo el mundo, y problemas de satisfacción, de insatisfacción, de burnout, de estar quemado, etcétera. Porque claro, cuando estás haciendo algo que va contra tu ADN, contra tu forma natural de ser, pues es muy duro, ¿no? Esto me parece interesante y creo que ahora entraremos, pero ahora lo que me gustaría entender es cuáles son los valores principales de ese atleta o de esa persona de alto rendimiento. Por ejemplo, para mí, algo que veo muy, muy reflejado en esa gente es los valores como la responsabilidad, la justicia o la coherencia. Son cosas que a lo mejor hacen, bajo mi punto de vista, hacen que esa persona progrese, ¿no? Bajo el tuyo, ¿cuál crees que son esos valores? Bueno, yo diría que hay uno que quizás está por encima del resto, que es el gustarte lo que haces. Es decir, es muy difícil tener mucho éxito en un ámbito deportivo, en un ámbito profesional determinado, si realmente no te gusta mucho. ¿Por qué? Porque para ser muy bueno en algo, pues tienes que echarle muchas horas, etcétera, y no todas las horas las vas a echar porque te están obligando, porque está en tu contrato. Es decir, si no te gusta y te apasiona y tus ratos libres los dedicas a esa disciplina, va a ser difícil, ¿no? Por tanto, primera característica yo diría que es debe gustarte, debe apasionarte. Es muy difícil encontrar a alguien que haya triunfado en algo que no le haya apasionado. Hay algunos casos, algún tenista que ha jugado porque su padre lo obligaba, alguien que ha hecho una carrera determinada porque toda su familia lo había hecho, pero estadísticamente la inmensa mayoría que triunfa en alguna disciplina es porque le apasiona esa disciplina. Y luego otros valores, aparte de gustarte, como puede ser la perseverancia, lo que decías tú antes, la responsabilidad, el decir, bueno, no siempre voy a estar motivado, pues el día que no esté motivado tengo que tener la disciplina para entrenar igual, ¿no? Pero que te apasione, que seas responsable, que esté alineado con tus talentos, es muy difícil. Y va muy bien lo que comentabas antes, ¿no? Es decir, que te guste mucho, que te apasione, no es garantía de éxito, porque aparte de gustarte y de motivarte mucho, debes tener los talentos. Si tú te gusta mucho una disciplina, pero no tienes talento, pues será difícil que... Talento y pasión van muy de la mano. Generalmente nos suele gustar aquello que se nos da bien y generalmente nos suele desmotivar aquello que no se nos da bien, ¿no? Antes decías sobre el tema de que al final todas estas personas son extraordinarias. Todo el mundo puede ser extraordinario. Evidentemente influye el entorno o la experiencia que ha vivido esa persona en concreto. Ahora mi pregunta, creo que iría más por el hecho de entender que al final todos y cada uno de nosotros, algo que tenemos en común es que todos pasamos por la vida de manera que estudiamos para que un día podamos tener un trabajo y ese mismo trabajo nos repercuta o nos dé ingresos en un futuro. O al menos es la conocida carrera de la rata, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que me gustaría entender es que, claro, al final yo como persona de este mundo, y a mí me han hecho entender siempre que es importante estudiar porque de eso adquiero unos conocimientos y a partir de los conocimientos los aplico en un trabajo. ¿Cómo podría hacer lo mismo, si es que tengo que hacer lo mismo,
¿Y cómo podría coger esa información que yo estoy en una... Porque al final, lo que tú decías, ¿no? Es importante entender en qué ámbito eres bueno, por lo tanto debería ser capaz de poder escoger una carrera, pero algunos, a temprana edad, es muy complicado saber en qué disciplina o en qué carrera te iría bien estudiar o cuál crees que es la mejor. A partir de allí, a veces nos metemos en trabajos donde nos han metido en prácticas o simplemente nos ha tocado por la vida, ¿no? Sí, las circunstancias. Entonces, ¿cómo salimos de eso? ¿Cómo cogemos y decimos, vale, yo lo entiendo que tengo potencial, entiendo que soy capaz de... porque puedo ser extraordinario, pero nadie me ha enseñado a serlo. Porque lo único que sé es la carrera de la rata. ¿Qué puedo hacer? Bueno, has dicho cosas muy interesantes y quedarían para muchas ideas. La primera es, en esta carrera de la rata que dices, donde hay una etapa de estudiar y luego otra de trabajar, creo que esto ya forma parte del pasado. Creo que la etapa de, más que estudiar, si me permites, voy a utilizar la palabra aprender. La palabra de aprender va a ser constante en tu vida. Es decir, hoy, con un mundo tan cambiante, con la irrupción de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, etcétera, aquellos profesionales que no tengan la actitud de continuar aprendiendo, y a mí me chocó mucho porque yo sufrí bastante estudiando. Pasé años complicados y solo tenía ganas de acabar de estudiar, de sacarme mi título, empezar a trabajar. Y me acuerdo el día de mi graduación universitaria, hace ya muchos años, que dije, bueno, por fin se ha acabado de estudiar y tal. Y luego me he dado cuenta qué equivocado que estaba. Esto no termina nunca y si quieres tener una carrera relevante y aportar valor e impactar en los demás, tienes que aprender, ¿no? Por lo tanto, no hay aprendizaje o estudio y luego trabajo. El aprendizaje debe ser toda la vida, ¿no? La segunda idea que quería comentar con lo que decías tiene que ver con lo que hablamos hace unos minutos de nuestro sistema educativo. Es decir, normalmente cuando un niño o una niña recibe las notas, sus padres se suelen fijar en aquello que no ha funcionado bien. Sus profesores normalmente piden tutoría con los padres para decir, oiga, su hija está suspendiendo matemáticas y tal. ¿Y cuál es la solución a esta tutoría? Más matemáticas o más dibujo o tal. ¿Cuán diferentes serían las cosas si en lugar de decirle, oye, su hijo ha suspendido matemáticas con un 4, es evidente que su futuro a lo mejor no pasa por las matemáticas, pero tiene un talento dibujando o haciendo deporte? ¿Por qué no hacemos que se esfuerce para llegar al 5, al menos que pueda tener el mínimo necesario de matemáticas, pero que se dedique a pintar? ¿Por qué no le apuntáis a una cadena de dibujo, a una academia de tal, a hacer fotografía, etcétera, ¿no? Pues aquí al contrario, siempre es dónde está nuestra debilidad y vamos a intentar corregirla, ¿vale? Te voy a dar una estadística. Se ha demostrado científicamente que cuando intentamos corregir una debilidad, ¿vale? Y invertimos determinado tiempo en corregir una debilidad, algo que no se nos da bien, y son muchas las cosas que se nos dan bien. Cuando comparamos este tiempo con invertir el mismo tiempo en algo que se nos da muy bien, la diferencia de rendimiento entre una y la otra es 600%. Hostia. Es decir, como humanos tenemos afortunadamente la capacidad de mejorar. Es decir, se te puede dar de pena. A mí se me daba muy mal el dibujo, era el peor de la clase dibujando y demás. ¿Tengo capacidad de aprender? Por supuesto, ¿vale? Ahora bien, si dedico 500 horas extras al dibujo, con mucho esfuerzo, con mucho coste personal, voy a mejorar muy poquito. Si esas 500 horas les hubiera dedicado a algo que se me da mejor, hubiera multiplicado por 6 el rendimiento. Con lo cual, otra vez, nuestro sistema educativo, y no solo en los colegios, sino también en la universidad y también en lo que vivimos en casa, ha premiado más el corregir lo malo que en potenciar lo bueno. Pues yo propongo, y aprovecho este podcast para decir, oye, ¿por qué no nos centramos en lo que estamos bien y intentamos cumplir con lo demás, pero sin más? Creo que sería un buen mecanismo de mejorar este rendimiento. Qué bueno. Sí, me gustaría que me explicaras un poco tu historia. Porque hemos estado hablando ya de atletas de rendimiento y cómo poder ser o ser personas extraordinarias, que luego si quieres lo empacitemos un poco más. Perfecto. Pero me gustaría conocer un poco de tu historia. Bueno. ¿Cómo empezaste en esto? Pues mira, yo estudié en los Maristas, como otras personas que han pasado por el podcast y amigos. Estudié desde los 4 a los 18 años. Empecé el último curso, que ahora es segundo de bachillerato, en mi época era COU, curso de orientación universitaria, y empecé haciendo ciencias puras porque pensaba o estudiar medicina o estudiar ESADE.
Y al cabo de un mes me di cuenta que lo de medicina y la sangre y la muerte quizá no era lo mío y decidí abandonar pues, la idea esta que tenía de estudiar medicina. Mis amigos dicen, bueno, fue un gran paso para la humanidad, ¿no? Que no estudiara medicina, ¿no? Y me dediqué pues, a estudiar. Estudié en ESADE, hice la carrera y el MBA, terminé con 24 años y durante los primeros años de mi carrera profesional tuve la suerte de, pese a ser muy joven, dirigir algunas empresas, como puede ser Fira de Lleida, como puede ser Ros-Roca, como puede ser Sage, que es una empresa del sector de software. Y bueno, y estuve pues, prácticamente hasta los 40 años dirigiendo ¿En qué posición? empresas. La director general. Vale, okay. Fue director general de Fira de Lleida, fue director general de una de las empresas del grupo Ros-Roca y fui director general de una de las empresas de Sage España, ¿no? Y bueno, cerca de los 40 pues decidí que no quería trabajar más por cuenta ajena, que me gustaba más ir a mi aire y compartir con los demás pues todo lo que he aprendido pues dirigiendo grupos de gente y no solo a nivel práctico, sino también pues estudiando y formándome pues, en los temas que me apasionan, que son pues, el liderazgo, el trabajo en equipo y la marca personal. Y entonces llevo pues, los últimos 11 o 12 años trabajando por mi cuenta, pues, ayudando a líderes a pues, liderar sus proyectos, sus equipos y a dar su mejor versión. Qué bueno, qué bueno. ¿El proyecto más ambicioso? Bueno, quizá yo creo que el proyecto que más impactó en mi carrera profesional fue el de dirigir Fira de Lleida. Me acuerdo que yo trabajaba entonces por mi cuenta, tenía una pequeña agencia de marketing junto con mi mujer y con otras personas. Bueno, la empresa era de mi propiedad y recibo una llamada un jueves con teléfono oculto. Me llama una persona, me dice, oye Xavi, soy Ángel Ros, soy el alcalde de Lleida, el anterior alcalde, y me dice, oye, mira, me gustaría hablar contigo porque quiero que seas el director de Fira de Lleida. Yo le dije, oye, yo no puedo porque tengo mi oficina, tengo gente que depende de... No, nos tenemos que ver, etcétera. Y digo, bueno, pues ya lo hablaremos. Me dijo, oye, envíame un currículum por correo electrónico que podamos valorar tu perfil. Le dije, yo no tengo currículum porque llevaba 3 o 4 años ya con mi agencia, no pensaba ya trabajar por cuenta ajena. Y digo, no, nos vemos. Bueno, esto era un jueves a la 1:30 de la tarde. Me voy a comer. Mi mujer, que estaba trabajando conmigo, me dice, ¿quién era? Pues mira, el alcalde de Lleida, que quiere esto, tal. Bueno, no le di más importancia. Durante la comida recibí varias llamadas de algunos políticos que estaban en el entorno y digo, oye, esto parece que va en serio, pero bueno, me fui a trabajar. Me acuerdo que aquella tarde tenía una clase de 4 a 8 con un grupo de empresarios, de emprendedores de la ciudad de Lleida, hace ya pues 21 años, y siempre que doy un curso o una clase, apago el móvil. Aquel día me olvidé de apagar el móvil y a mitad de la clase, a las 4:30 o así, suena el móvil y, usted, perdonar, disculpad, tal, fui corriendo, apagué el móvil sin mirar quién estaba llamando. Continuó la clase. A los 5 minutos llaman a la puerta, señor Roca, salga urgentemente que tiene una llamada, tal. Y en ese momento mi mujer estaba embarazada de nuestro primer hijo con 6 o 7 meses y pensaba, ya está, vamos de parto. Voy corriendo al teléfono, súper nervioso, cojo el teléfono y me dice, Xavi, soy Ángel Ros, quiero hablar contigo. Digo, joder, pensaba que íbamos de parto y no. Y me dijo, bueno, nos vemos. Digo, hasta las 8 no puedo, tengo un compromiso con esta gente. Nos vimos aquella noche y bueno, el día siguiente me reuní con el resto de patrones, el presidente de la Diputación, en aquel momento Isidre Gavín, el delegado del gobierno Jaume Gilabert y el presidente de la Cámara de Comercio, y me hicieron una propuesta para pues, liderar Fira de Lleida. Me dieron menos de 24 horas para aceptar. Y bueno, lo hablé con mi mujer y vi a todos los patronos pues muy ilusionados con mi corporación. Ángel Ros me dijo, va a ser un proyecto que va a cambiar tu vida, vas a hacer mucho networking, vas a proyectar tu marca a muchísimos profesionales y muchos empresarios. Y bueno, coincidió un momento de embarazo de mi mujer, de tal, y bueno, me dio buen feeling, decidí aceptar y bueno, pues acepté. A las 4 de la tarde, a las 5 convocaba el alcalde como presidente de Fira de Lleida rueda de prensa.
fue una rueda de prensa con muchísima gente porque llevaban meses buscando, no encontraban, no se ponían de acuerdo. Me acuerdo que horas antes de la rueda de prensa me llama un conocido periodista de Lleida y me dice, oye, Xavi, te llamo porque yo soy el presidente de SADE Alumni en Lleida, de la Asociación de Antiguos Alumnos de SADE en Lleida, y me dice, mira, quería hablar contigo porque nos han chivado que el nuevo director de Fira de Lleida es un chico de SADE, y como tú eres el presidente, pues seguro que lo conoces, ¿no? Y le digo, hostia, pues la verdad es que ni idea, ¿no? Y cuando ya tal, ¿no? Y luego, cuando vio que era yo, ostras, qué fuerte, tal, ¿no? Y me acuerdo que en la rueda de prensa, cuando preparábamos la puesta en escena, preparando con Ángel Ros, oye, pues a ver, repasamos tu carrera, qué has estudiado, tal. Por cierto, ¿qué edad tienes? Y digo, pues mira, tengo 29 años y 364 días. Hostia, qué joven, ¿no? Y tal. Y bueno, se asustó un poco y dice, hostia, pues bueno, vamos a decir 30, que mañana, o sea, mañana voy a hacer los 30, ¿no? O sea, que no era tan mentida, ¿no? Y bueno, fueron 4 años maravillosos y fue un reto importante porque, bueno, había mucha presión mediática, era una época, en 2004-2008, que España iba bien, había dinero en las empresas, había dinero en las administraciones públicas y, bueno, disfruté muchísimo. Fue una época donde los primeros años de Ángel Ros con nueva energía, también con Isidre Gavín, que era presidente de la Diputación, pero jefe de la oposición al Ayuntamiento de Lleida, con lo cual había una rivalidad y unas ganas de estar en los proyectos. Y bueno, yo creo que quizá fue el reto más divertido, ¿no? Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Y en cuenta propia? Bueno, en cuenta propia empecé, como casi todo por la vida, sin planificar nada. Es decir, lo de la feria me llegó pues por esta llamada y demás. Pues me sucedió algo parecido unos años antes. Yo acababa de montar el departamento de marketing de Natural Optics, una cadena importante. Tenía 26 años y en febrero de 2001 participé, era vicepresidente del Club Tenis Lleida y participé como cada año en la gala no sé cómo lo llaman ahora, la gala del deporte de Lleida, donde se reúnen todos los clubes de todas las disciplinas, baloncesto, fútbol, tenis, etcétera, y donde la Asociación de la Prensa entrega los mejores deportistas, etcétera, ¿no? Y pues estuve representando el Club Tenis Lleida. Cuando terminó el acto, era tarde, me acuerdo que era en la Font d'Anastasi, y el premiado mejor dirigente deportista era Lluís Martínez Ribes, que había sido profesor mío en ESADE. En aquel momento ganaba el premio a mejor dirigente como presidente del Lleida Llista, con el equipo de hockey, que creo que era el equipo leridano que por primera vez participaba en competición europea de hockey, el primer año, el año 2001 creo que fue. Y bueno, pues me gustaba saludarlo porque había sido un profesor mío y una persona muy cercana, y me acuerdo que estuve esperando porque todo el mundo, la prensa, quería hacerle fotos a Lluís Martínez y tal, y me acuerdo que estaba pues con mi mujer, o en aquel momento creo que era novia todavía, y con otra pareja. Me decían, oye, nos vamos a tomar algo y tal. Y no, esperar, que quiero saludar, ¿no? Y estuve a punto de irme, pero digo, no, es que lo quiero saludar porque es una persona que admiro, que respeto mucho, que es Lluís Martínez Ribes. Y bueno, al final le fui a saludar sin saber si me conocería. Me dijo, hombre, Xavi, tal, me acuerdo mucho de ti, ¿cómo estás? No sé qué, tal, no sé qué. Me dio mucha conversación y fue una conversación muy entrañable. Le felicité por su éxito. Me dijo, oye, Xavi, necesito verte. La semana que viene estaré dando clases en ESADE. Nos vemos el jueves. Y bueno, pues nos vimos el jueves y me propuso pues trabajar por mi cuenta. Él se dedicaba a la consultoría de marca y me dijo, pues bueno, podemos colaborar en muchos proyectos y tú tienes talento para trabajar por tu cuenta. Y empecé, pues yo solo, alquilé un local cerca de aquí, en la calle Pica de Estats, y bueno, y empecé porque una persona a la que admiraba me dijo, tú puedes, me dio la confianza, te saldrá bien, te ayudaré y tal, ¿no? Y todos a veces necesitamos este empujoncito, ¿no? Y claro, los empujoncitos cuando no tienes hipoteca, cuando no tienes hijos, ¿qué tal? Pues los riesgos son más fáciles de asumir. Y pues sí, lo dejé todo, dejé el equipo de Natural Optics y empecé a trabajar por mi cuenta, gracias al impulso de Lluís Martínez. Y no solo eso, sino que también eres profesor de la Universidad de Lleida. Sí, soy profesor pues, desde hace, pues yo creo que 20 y pocos años.
empecé, bueno, mi plaza está en la Facultad de Derecho, Economía y Turismo. Gané la plaza pues hace 22, 23, 24 años. Y bueno, los primeros años, cuando eres el más joven y pues tienes que hacer pues aquellas asignaturas que otras personas pues a lo mejor no quieren hacer, cubrir alguna baja de una disciplina que a lo mejor no es la tuya, pero tienes que ayudar porque pues, no te has ganado el derecho a decidir, ¿no? Y desde hace muchos años ya, pues 8 o 10 años llevo la misma asignatura, que es una asignatura que me encanta, se llama Dirección y Gestión de Personas y tiene que ver pues, con el liderazgo, con el trabajo en equipo, con la motivación, la inteligencia emocional y demás. Y bueno, pues contento de trabajar en la universidad de Lleida. Tengo historias de un compañero que me decía eso, ¿no? Que al final el estar en una de tus clases era muy divertido, pero también asustaba. ¿Por qué exactamente? Bueno, yo creo que si quieres sacar el máximo rendimiento de la gente, tienes que encontrar un equilibrio entre que se sientan a gustos, que se lo pasen bien, de diversión, de aprendizaje, pero también tienes que empujarles un poco a que salgan de su zona de confort, ¿no? En mi clase trabajamos mucho temas de presentación pública, de liderar presentaciones y demás, y bueno, pues son temas que a veces no son fáciles, ¿no? Salir de nuestra burbujita y ponerte delante de 80 personas a hablar, ¿no? Pero bueno, también prefiero que empujarles, incomodarles un poco y hacerles sufrir un poco sin medida, porque si te pasas de sufrimiento, luego la gente abandona y hay que encontrar pues, este equilibrio, pero al final es lo que nos hace crecer, ¿no? Si tú sabes ir en moto y sabes ir a 100 por hora y vas toda la vida a 100 por hora, no mejorarás. La única forma es, venga, va, a ver si la siguiente curva puede ir un poco más rápido, a ver si el siguiente día puedo correr 2 kilómetros más haciendo footing o lo que sea, ¿no? Pues en clase igual, ¿no? Hay que empujarles un poco para que vayan superándose, ¿no? Y esto pasa por incomodar a veces. Lo que decíamos antes, ¿no? Que al final para sacar nuestro rendimiento o mejorar nuestro rendimiento hace falta incomodarnos o salir de esa zona de confort. Y muchas veces te tiene que incomodar a alguien de fuera, ¿no? Porque a veces tú no eres consciente de lo que puedes dar, ¿no? Y venga, va, un poco más y apretar y exigir, ¿no? Por tanto, todos necesitamos que nuestro entorno nos apoye. Antes que hablábamos del alto rendimiento, una de las características clave es el entorno. Si emprendes en Silicon Valley, pues tienes más facilidades. ¿Por qué? Porque hay un entorno que está pensado en esto. El mismo emprendedor exitoso, como puede ser, yo que sé, Bill Gates o Steve Ballmer o quien sea, a lo mejor hubiera nacido en Guatemala, pues a lo mejor lo tendría más difícil, ¿no? Con todo el respeto para Guatemala. Y lo mismo si Lionel Messi, en lugar de entrar en la Masía o tal, hubiera estado en un país tercermundista con pocos recursos, pues a lo mejor no hubiera destacado tanto, seguro. Y el entorno es clave. ¿Tienes alguna anécdota de tus alumnos? ¿Algo que puedas contar? Bueno, ¿Alguien que pasara de no ser bueno a ser bueno? ¿O alguien que pasara de ser bueno a no serlo? Bueno, no, yo creo que intento quizá a veces restar importancia a los conocimientos, porque al final los conocimientos se olvidan, o muchas cosas se olvidan y forma parte ya del pasado esto de tengo que memorizar, estudiar, empollarlo, vomitarlo y luego ya me olvido, ¿no? Intento sobre todo trabajar conceptos y trabajar habilidades prácticas que sean de por vida, ¿vale? Es decir, temas de liderazgo, de trabajo en equipo, de hablar en público, etcétera, que lo incorporen a su repertorio y que se les quede para siempre, ¿no? Con lo cual fomento más este tipo de habilidades que no el conocimiento, el memorizar, etcétera, ¿no? Y me acuerdo una anécdota de, por ejemplo, hubo una chica hace ya unos cuantos años que en mi clase tenían que participar en público, salir con gente, trabajar en equipo, que no siempre es fácil porque hay veces que te toca pues, gente con la que no te llevas bien o hay gente que no le gusta estar delante de 80 personas y me dijo, oye, si medio llorando, si me haces volver a salir en público voy a abandonar la carrera y tal. Y le dije que no lo aceptaba, la ayudé, pero le digo, te voy a ayudar, vamos a intentar suavizarlo, te voy a acompañar, a lo mejor las primeras veces vas a salir en grupo más que tú sola, etcétera, pero no te puedo dejar de luchar, no puedes tirar la toalla, ¿no? Y al final, con mucho sufrimiento, porque hay gente que lo pasa mal, pues pudo terminar el curso, pasó esta fobia de forma más o menos aceptable y bueno, y luego ha hecho una buena carrera profesional y guardo buen recuerdo, ¿no? Generalmente me da más satisfacción ver a aquellas personas que han tenido dificultades y que han tenido una carrera normal que no aquellos que ya
se les daba muy bien todo y sacaban muy buenas notas, ¿no? Pues bueno, esto es fácil, ¿no? Entrenar a los buenos es muy fácil. Yo creo que los grandes entrenadores, los grandes profesores se ven cuando tienes gente que está a punto de abandonar, que no les gusta estudiar, que no creen en sí mismos, cuando les das esta confianza, ¿no? Totalmente. Xavi, me he leído tu libro, Desmárcate. Sé que el libro está escrito hace ¿cuánto tiempo? 10 años. 10 años. Publiqué en 2015. Qué bueno, porque hay muchas de las cosas que tú mencionabas en el libro que literalmente es lo que a día de hoy es la marca personal. Y siguen siendo, porque antes sé que mencionábamos el tema de que a lo mejor todo lo que tú decías en el libro a lo mejor se ha como ¿cómo se le llama? Como que ha perdido, ¿no? El concepto que tenía en su momento ahora, porque la tecnología y todo ha avanzado muchísimo. Pero lo curioso es que todo y cada una de las cosas que tú mencionabas al final es una guía práctica de cómo generar o cómo mejorar tu marca personal y cómo exponerte afuera. A mí, es decir, me ha parecido brutal. Pero quiero que también me expliques un poco a raíz de qué nace esto. Porque yo entiendo que tú ahora mismo estás trabajando con gente, ¿no? Es decir, a nivel individual, haciéndoles consultoría o coaching, sí. Llámalo como quieras. Pero creo que el libro, marca perfectamente los pasos a seguir para llegar a ser esa versión de ti mismo en que proyecte hacia afuera una marca personal confiable y no solo eso, sino trabajada. Sí. Explícame un poco cómo nace esto. Bueno, pues mira, el libro nace... La idea del libro nace, me acuerdo exactamente, el 25 de enero de 2013, de una conferencia para un programa de la cadena SER que se llamaba, en aquel momento, no sé si todavía existe, SER Empresarios, y me hicieron hacer la charla patrocinada por la cadena SER en la Universidad de Lleida. Y mi sorpresa fue que media hora antes de empezar la charla, la sala estaba llena. De hecho, tenía que empezar a las 9, empezamos un poco más tarde porque tuvimos que cambiar de sala, no estaban preparados para tal asistencia. Éramos 100 y pico personas, que para Lleida pues es una muy buena cifra. Y bueno, pues hice la presentación explicando lo que era una de mis pasiones, la marca personal, después de haber leído... ¿En qué año esto? 2013, 25 de enero de 2013. Sala llena, y era compartir por primera vez en público pues todo lo que había trabajado con diferentes profesionales con muchos años y todo lo que me había formado pues leyendo muchos libros, visitando gente pues, potente del mundo del personal branding. Y la verdad es que salí muy satisfecho porque bueno, la gente parece que le gustó mucho la charla, recibí muchos WhatsApps, muchos correos, hostia, enhorabuena, ¿qué tal? Muy útil esto que has dicho, tal, etcétera, etcétera. Me acuerdo que era un viernes y los viernes en aquella época mis hijos eran pequeños, íbamos a cenar al club de tenis, cenamos ahí un bocadillo con los amiguetes, etcétera, llegamos a casa y aquella noche pensé, hostia, esto de la marca personal tiene futuro, la gente necesita guías para conocerse, para preparar su estrategia, para comunicar, para trabajar bien su visibilidad. Y esa misma noche, me acuerdo, cogí el PowerPoint que había utilizado para la conferencia como guía y digo, voy a coger el PowerPoint y lo voy a poner en formato libro, ¿no? Y cogí punto por punto para preparar un guión y luego pues en los próximos meses pues iba escribiendo, ¿no? Pero me fue muy fácil la escritura en el sentido de que como había hecho la conferencia de una hora y media, no sé cuánto duró, ¿no? Pues era ir explicando y tal, ¿no? Y cuando escribía tenía la sensación de que estaba hablando, ¿no? a la audiencia. Con lo cual fue el punto de partida fue esta conferencia y bueno, pues luego pues el proceso de escribirlo, de pulirlo, etcétera, etcétera, para publicarlo finalmente pues en octubre de 2015. Y el título me parece muy curioso, que es Desmárcate. Sí, el título fue una idea mía, la verdad. Me gustaba la palabra desmárcate porque bueno, es una palabra que se utiliza en el ámbito deportivo, ¿no? de desmarcarte, de pedir la pelota, ¿no? de buscar oportunidades, de movimiento, de no hacer lo que hacen los demás. Donde están los defensas, pues oye, te tienes que mover, ¿no? Y tal. Y tuve bastantes disputas con la editorial, con Libros de Cabecera, que la editorial que hizo la primera edición, porque no les gustaba tal. Ellos querían un nombre largo como Desarrolla con éxito tu marca personal, etcétera. Yo quería un nombre corto y potente, ¿no? Y bueno, hablé con una persona maravillosa que se llama Mario Alonso Puig, que es un escritor y un conferenciante de reconocido prestigio, cirujano de formación, pero bueno, experto en liderazgo y en desarrollo personal. Y le pedí que hiciera pues, una recomendación sobre el libro y está en la contraportada y es una persona que vale mucho la pena y se lo agradezco muchísimo. Y le comenté pues, los varios nombres y me dijo, Xavi, Desmárcate es buenísimo, tal. Y les dije, oye, he decidido con muchas cosas de contenido, de estructura del libro, pero esto quiero que el nombre sea mío y mira, opté por el nombre Desmárcate. ¿Por qué crees que la marca personal es tan importante? ¿Y para qué nos sirve? Bueno,
Yo creo que, mira, ya que estoy en un entorno emprendedor y como emprendedores que sois, y no solo emprendedores, sino como dinamizadores del ecosistema emprendedor de la zona y con el proyecto Lleida Emprende y otros, yo diría que la marca personal es el factor más importante en el emprendimiento. Es decir, si yo te digo, oye, mira, voy a montar una startup de no sé qué y no lo acabas de entender, pero tengo de socios a Bill Gates o a Steve Jobs o, bueno, paz descanse, ¿no? Tal, ostras, seguro que te apuntas. Aunque no hayas entendido nada de qué va la startup, de si es una patente, si tal, ni cuál es el problema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo es importante, evidentemente, en el emprendimiento. No quiero simplificarlo, ni mucho menos. Es muy complicado. Hay que trabajar bien todo, ¿no? En la monetización, en la estrategia, el pitch, todo. Pero las personas que lo lideran es clave, ¿vale? Con lo cual, yo creo que el factor más importante es ver quién hay detrás de cada proyecto, ¿no? Y bueno, a mí es un tema siempre que me ha fascinado y realmente pues, es muy importante. Y en un entorno profesional donde hay mucha competencia, donde hay mucha gente que está estudiando y se está preparando bien, pues tener claro cuál es tu marca personal, saber definir bien tu estrategia, saber cómo diferenciarte en un entorno competitivo, saber comunicar tu propuesta de valor me parece fundamental, ¿no? Y por eso escribí el libro y por eso me gusta compartir sobre ello, ¿no? El tema es que me da la sensación que la marca personal es como el nuevo currículum del futuro. La gente no va a tener que ir a buscar la información sobre ti en un papel, sino que prácticamente en redes sociales o en plataformas que te permitan revisar acerca de esa persona, ya te dan toda la información que necesitas. Sí, sí, total, total. Al final, hay muchas formas de saber quién eres, ¿no? Y hoy que estamos dejando rastro de nuestros comentarios, nuestras ideas políticas, dónde vamos de vacaciones, etcétera, pues yo creo que hoy es impensable que alguien acuda a tu consulta como médico o como dentista o como entrenador personal sin antes haber buscado qué es lo que la gente dice de ti, cómo te posicionas, qué comentarios haces, etcétera, ¿no? Y por lo tanto estamos en un mundo donde hay muchísima información y lo que propone el personal branding es, ya que esto va a pasar, ya que van a buscar información de ti, etcétera, pues que tomes las riendas tú de cómo gestionas este proceso de qué decides comunicar, con qué estrategia, qué objetivos tienes. Porque al final, queramos o queramos, todos tenemos nuestra marca personal. ¿Vale? Es decir, cuando dices el nombre de este médico, de este restaurante, o de este chef, o de este abogado, pues todos pensamos, pues me gusta, no me gusta, parece bueno, parece especialista en esto, etcétera, ¿no? Y esto condiciona la confianza que le das, ¿no? Pues ya que esto va a pasar, lo que propongo es que pase lo que tú quieras que pase, ¿no? Y que analices y que decidas cómo quieres gestionarlo. Para la gente que nos escucha, ¿cómo desarrollamos lo mismo que en el libro? Vamos a desarrollar en petita escala, evidentemente, cómo desarrollamos puntos importantes, digamos, una escalera de valor entre cada una de ellas y cómo la ejecutamos de forma correcta para construir una marca personal potente, una marca personal que nos represente. Sí, sí, muy buena pregunta. Yo lo que propongo en el libro y la metodología que trabajo con todos mis alumnos y con mis clientes es trabajar en 3 fases. Primera fase, analizar. Es decir, antes de, voy a abrir un perfil en LinkedIn y voy a tal, bueno, esto ya vendrá. Primero, analiza. Y analiza primero a nivel interno, tienes que dedicar tiempo, y no solo tiempo, sino metodología, y en el libro pongo varios ejemplos, para entender en qué eres realmente bueno. ¿Qué es lo que realmente te gusta hacer? ¿Qué actividades te dan energía y tal? ¿Qué es lo que no debes hacer? Y es mejor que lo hagan otros de tu equipo o de otro proyecto, ¿no? Por lo tanto, hay una fase de análisis, tanto interno como a nivel externo. Es decir, yo soy, no sé, entrenador personal, pues ¿qué está buscando la gente? ¿Qué tipo de servicio necesita? ¿Con qué tal? Etcétera, ¿vale? Por tanto, la investigación tiene que ser sobre ti mismo, talentos, fortalezas, pasiones, etcétera, pero también sobre el mercado en el que vas a competir. Si eres fotógrafo, tienes que saber qué están haciendo otros fotógrafos. Si eres entrenador personal, si eres abogado, etcétera. Por lo tanto, analizarte, primera fase. Segunda fase, cuando tienes claro quién eres, qué está haciendo el mercado, cómo puedes diferenciarte, etcétera, etcétera, definir bien tu estrategia. Y estrategia no es más que decidir dónde estás ahora, dónde quieres estar en el futuro y cómo trazarás la ruta para conseguirlo. Y aquí pues trabajamos temas como pensar qué tienes tú de diferente, cuál va a ser tu ventaja competitiva respecto a los otros abogados, porque seguro que de lo que vayas a hacer hay mucha gente que ya lo está haciendo. Abogados hay muchos, panaderos hay muchos, fotógrafos, etcétera. Pues es decir, ¿cuál va a ser tu estrategia? ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Cómo vas a segmentar el mercado? ¿Cuál va a ser tu ventaja competitiva? ¿Vale? Es decir, antes de comunicar y antes de tal,
piensa bien en tu estrategia y una vez tienes clara tu estrategia, llega la tercera etapa de la gestión de la marca personal que tiene que ver con el comunicarlo. De nada sirve que tú seas un gran profesional, un gran entrenador personal, un gran abogado, si no eres capaz de compartir con los demás, de explicar por qué deben confiar en ti, con qué tipo de proyectos das tu mejor versión, etcétera, etcétera. Por tanto, la parte final la llamamos comunicación, la llamamos visibilidad, es decir, cómo hacerte visible en un mundo de sobrecomunicación, donde hay múltiples estudios y cómo hacemos que la gente que quiere, no sé, perder peso o tal o no sé qué, pues acuda a tu consulta, a tu clínica, a tu empresa. Ahora mientras decías esto, decías el tema de la comunicación y lo veo como, bueno, le llaman soft skills, habilidades blandas. Entonces, ¿cuántas habilidades de estas, como por ejemplo la comunicación, son importantes para desarrollar la marca personal? Yo creo que es la capacidad de comunicar quizá es la competencia profesional más importante para la mayoría de profesiones. Es decir, tú eres una persona que sabes yo qué sé, mucho de tenis y tal y que eres un magnífico profesor. Si no sabes comunicar bien, y comunicar no solo es escoger las palabras, sino el tono, el momento, el escuchar, etcétera, va a ser difícil que seas un buen profesor. Si quieres emprender, pero no sabes comunicar bien tu propuesta de valor, convencer a los accionistas, a los tal, etcétera. Es decir, vayas donde vayas, en cualquier profesión, sea profesor, sea consultor, sea emprendedor, sea directivo, etcétera, o comunicas bien o lo vas a tener difícil, ¿vale? Por lo tanto, es una habilidad transversal y creo que hay que dedicar mucho tiempo a comunicar bien, ¿no? Si tuviera que trazar el camino, lo mismo que hemos hecho antes con la marca personal, pero con la comunicación, ¿cuál crees que son los pilares principales? ¿Y cómo desarrollo yo una buena comunicación? Porque yo puedo pasar de no ser bueno comunicando a que en un futuro lo sea. Es decir, no hay ninguna diferencia entre yo de ahora y mi yo del futuro. Simplemente es que mi yo del futuro es capaz de comunicar y comunicar de una forma correcta. Entonces, ¿cuál es la estrategia o cuál es ese camino que recorro para ser ese yo del futuro? Bueno, ¿cómo mejorar la comunicación? Hay una parte que es innata, como casi todo en la vida. Es decir, todos nacemos con una mayor o menor predisposición a hablar muy bien en público, con una mayor predisposición a tener cáncer o no, etcétera, pero luego jugamos nuestras cartas, ¿vale? Por lo tanto, hay una parte de la capacidad de comunicar que viene marcada por nuestra genética. No la podemos controlar. No podemos hacer que nuestro ADN sea diferente, que nuestros padres nos hubieran hecho... No, tal. Pero hay una muy buena parte que depende de nuestro aprendizaje. ¿Qué podemos hacer para comunicar mejor? Pues muchas cosas. Primero, entender que es una capacidad mejorable. Hay una frase de un coach español ya casi jubilado que se llama José María Casalla y que me encanta y que la utilizo mucho cuando trabajo. La frase dice, no somos, estamos siendo. Es decir, no me sirve, no, es que yo no soy un buen comunicador. No estás siendo un buen comunicador. O sea, no podemos asumir que somos de una determinada... No, es que yo soy así. No, tú no eres así. Tú estás siendo así. Porque nos condiciona. Claro, entonces, si tú ya crees que no vas a comunicar, por tanto, no es que no seas un gran comunicador, es no estoy comunicando bien o puedo comunicarme mejor. Es decir, tenemos todos la capacidad de comunicarnos mejor. Tenemos todos la capacidad de aprender. ¿Cómo podemos aprender a comunicar mejor? Pues con varias fórmulas. Una es la lectura. Estamos leyendo en general cada vez menos y se ha demostrado científicamente que a igualdad de otras condiciones, las personas que leen más comunican mejor. Sí, ahora no sé quién lo decía, y eso es un dato curioso, que es que la gente que comunicaba, es decir, gente que se presenta a concursos de oratoria, se leían diccionarios. Y el diccionario simplemente servía para poder entender palabras que no existían o para poder articular palabras y no repetirlas. Porque muletillas, este tipo de connotaciones, ¿no? O este tipo de expresiones que hacen que al final pues, una frase que a lo mejor dura un segundo, dure dos, las eliminaban y ya eran capaces de poder comunicar con otras palabras diciendo lo mismo. Sí, totalmente. Cuantas más palabras conozcas, y eso pasa por leer, por escuchar, por aprender, por buscar en el diccionario aquella palabra que has escuchado que no sabes bien qué significa, más repertorio vas a tener y cuanto más repertorio, más fácil será que encuentres la palabra adecuada, ¿no? Por lo tanto, leer mucho va bien. Escuchar va muy bien. Muchas veces nos pensamos que comunicar es hablar, pero para hablar bien hay que escuchar. La mayoría escuchamos solo para contestar o para, venga, va, que acabe ya porque quiero poner mi punto de vista, ¿no? Y tenemos que escuchar para aprender,
para descubrir, para empatizar con el demás, ¿no? Por lo tanto, trabajar la capacidad de escucha es fundamental para comunicar bien. Buscar ayuda. Es decir, muchas veces cuando queremos perder peso, buscamos a un dietista o un personal trainer que nos ayude. Pues ¿por qué no buscamos a alguien que nos ayude a mejorar nuestras competencias de comunicación? La estrategia. Es decir, muchas veces el problema no es que comuniquemos mal, es no tenemos claro cuál es nuestra estrategia, qué es lo que queremos comunicar. ¿Vale? Por lo tanto, a veces se comunica de forma excelente aquellas cosas que a lo mejor no deberías comunicar. Es decir, trabajar la estrategia, leer mucho, escuchar los podcasts, programas como este, o sea, pues dedica tiempo a escuchar, ¿no? Yo, por ejemplo, escucho, yo diría, pues 15 o 20 horas de podcast a la semana. Qué bueno. También porque ahora últimamente leo menos por problemas de visión y demás, y me encanta pasar mis perros escuchando podcast, con lo cual vas horas y horas escuchando, te quedas con esa anécdota, con ese concepto que no conocías. Escucho muchos podcasts en inglés también para mantenerme fresco en inglés, y al final, pues claro, esto se acaba. Igual que el que va al gimnasio pues 4 días a la semana, pues seguramente está más en forma que el que no va casi nunca, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Lo cual es una habilidad fundamental para la mayoría de profesiones, y lo bueno es que independientemente de cuál sea tu punto de partida, independientemente de cuál sea tu mayor o menor facilidad, se puede desarrollar. Y he visto gente súper torpe en clase, etcétera, y demás, que con el paso del tiempo, trabajándolo y esforzándose, han sido grandes comunicadores. Y luego he visto gente que me ha dicho, ostras, fulanito, qué facilidad, qué talento tiene tal. Pensaba, si lo hubieras conocido en clase, era un desastre, ¿no? Es distinto. Por lo tanto, se puede mejorar y creo que hay que trabajar para conseguirlo. Qué bueno. Pero no solo se comunica de forma verbal, también se comunica de forma no verbal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo influimos también? Porque claro, al final, hablando, pueden conocer mucho de nosotros porque les estamos explicando. Pero hay una estadística, no sé cuál es el punto exacto, pero creo que son 5.2 segundos en la que la otra persona ya nos ha visto y ya tiene una percepción de nosotros. Bueno, normalmente hablamos de la regla de los 7 segundos. ¿7 segundos son? Ah, vale, mira, pues mucho más que lo pero hay varias teorías y con resultados no exactos, pero sí parecidos. Es decir, normalmente tardamos de media 7 segundos. Ah, vale, 0.5 segundos puede ser que sea la expresión de la cara. Puede ser, sí. ¿Vale? Pero normalmente, por ejemplo, cuando vamos a un discurso tal, no sé qué, los primeros 7 segundos es decir, oye, esto me interesa, o me pongo en mi WhatsApp, en mi Instagram y tal, ¿no? Pero, por lo tanto, la primera impresión es muy importante, pero también para comunicar el lenguaje verbal es muy importante, pero la forma como te comportas, la forma en la que te vistes, cómo vas de aseado, etcétera, temas de puntualidad. Es decir, hay muchas cosas que comunican más allá de la comunicación verbal, ¿vale? Y hay que trabajarlas, ¿no? Y a veces creo que no le prestamos suficiente importancia. Es decir, sería un mix de las dos. Claro, o sea, para comunicar bien no solo es importante aquello que dices, las palabras, sino el cómo lo dices, con qué tono, si miras a los ojos, cómo te sientas, cómo vas vestido, etcétera. Incluso usando esa regla de 3, a veces podemos caer mejor a la gente o podemos llegar a reuniones. Porque lo digo porque a veces llegamos a reuniones, a lo mejor yo puedo ir con chándal y la persona con la que me estoy reuniendo a lo mejor puede pensar, hostia, este tío que viene aquí y viene en chándal, ¿no? La primera percepción ya suele ser mala. En cambio, si yo llevo traje y mi actitud es mucho más confiada, esa persona ya tiene una percepción distinta de mí, por mucho que luego hablando sea un desastre. Sí, la imagen es importante, ayuda a generar percepciones, queramos o no, los impactos visuales que obtenemos, más allá de las palabras, ayudan a posicionar a la persona que tenemos enfrente. Yo no lo simplificaría sin traje o en chándal, dependerá del ambiente. Era para poner un ejemplo que fuera muy visual. Entiendo lo que quieres decir, pero me refiero que lo importante es que pienses que vas a comunicar no solo con lo que vas a decir, sino cómo vas a comportar. ¿A qué hora vas a llegar? ¿Te vas a centrar solo en las personas o vas a ser amable con el camarero que te está sirviendo el café? ¿Te levantas para chocar la mano o estás tumbado allí y tal? Etcétera. Es decir, y yo lo que sugiero es pensar que la comunicación es en sentido más amplio y hay que pensar de forma estratégica cómo te vas a comportar, cómo vas a vestir, etcétera. Y no hay una forma correcta, sino lo importante es tener claro cuál es tu estrategia, qué imagen quieres dar, cómo quieres posicionarte en el mercado y actuar en consecuencia. Qué bueno. En el libro, aparte de la marca personal, mencionas el tema del liderazgo, que también sé que llevas muchos años practicándolo ya, y no solo eso, sino que además das formación.
Me gustaría entender cómo hilas tú el liderazgo con la marca personal, y no solo eso, sino que me expliques exactamente el liderazgo, qué tan importante es en nuestras vidas y cómo podemos tener un liderazgo sostenido en el tiempo. Vale. Bueno, yo creo que liderazgo y marca personal al final son dos caras de la misma moneda. Es decir, liderazgo básicamente, en esencia, es la capacidad que tenemos para influir en los demás. ¿Vale? Por lo tanto, tanto la marca personal como el liderazgo se centran en un camino principal, que es el de influir en los demás. ¿Vale? Por lo tanto, están muy relacionados. Me gusta decir que muchas veces es difícil liderar un proyecto si no tienes una marca personal potente. Y una marca personal potente no significa que tengas muchos seguidores y tal, sino que la gente tenga claro cuál es tu forma de ser, cuál es tu propuesta de valor, cómo trabajas, etcétera. Por lo tanto, es muy difícil liderar si no tienes una marca personal potente, y es muy difícil tener una marca personal potente si no lideras en ese ámbito, si no eres el que genera influencia, el relevante. Hace unas semanas teníais aquí a Eduard Estivill, aparece como ejemplo en el libro, y tuve la suerte de conocerle y de invitarle a Fira de Lleida hace 15, 20 años. Y ¿qué es un gran líder del ámbito del sueño de tal, o es una gran marca personal? Las dos. Es imposible que sea reconocido como el gran experto en temas de sueño si no tiene una gran marca personal, pero es imposible que sea reconocido si no lidera, si no genera influencia, ¿no? Por lo tanto, van muy de la mano, ¿no? ¿Se puede tener una marca personal sin necesidad de tener redes sociales? Totalmente. Vale. Totalmente. Lo digo porque a lo mejor en algún punto de la conversación la gente puede pensar que simplemente dependemos de redes sociales para poder exponernos, pero no solo eso, sino que yo no puedo tener Instagram ni Facebook ni nada de esto. Para nada. Yo soy un abogado de entender que las redes sociales son un camino importante, pero es uno más. Y hay grandes médicos o grandes abogados que no están en redes ni tal, y están cobrando muchísimo dinero y tienen lista de espera y tal, porque hay cosas que funcionan muy bien, como es el boca-oreja, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las redes pueden ayudar, pero hay muchas cosas que pasan fuera de las redes. ¿Vale? Y por tanto, la marca personal no es solo cuál es tu nivel de presencia online, seguidores, SEO, SEM, tal, etcétera, sino también es lo que pasa en la calle. Es decir, cuando preguntas a alguien porque tu mujer está embarazada, oye, ¿qué ginecólogo me recomiendas? Hostia, pues mira, yo voy a tal, hostia, me gusta porque es un tío simpático, sabe, pues, hostia, qué guay. Pues esto es muy importante, ¿no? Y también hay sectores muy masivos que a lo mejor necesitas muchísimas visitas en tu página web, muchísimos seguidores, etcétera, y a lo mejor hay pequeños proyectos pues de arquitectos que pueden hacer pocos proyectos al año, que a lo mejor no les interesa tener una web que tiene 5.000 visitas al mes. A lo mejor les interesa que 4 promotores les contacten una vez al año para decirle que quiero encargarte este proyecto. Qué bueno. Tal cual. Por lo tanto, volviendo al liderazgo. El tema porque claro, al final hay una diferencia entre un liderazgo consciente y un liderazgo tóxico, ¿no? ¿Cómo las definiríamos cada uno de ellos y cómo nos podemos dar cuenta de qué es lo que nos está mermando y qué es lo que nos está haciendo ganar? Vale. Bueno, hay mucho debate en el tema del liderazgo, de dónde termina el liderazgo, dónde puede... Porque la línea es muy fina, ¿no? Entre liderar e intentar influir en los demás de forma negativa. En esencia, pese a que el liderazgo es un concepto que lo hemos trabajado mucho en el ámbito académico, pero todavía a día de hoy, 2025, no hay un consenso generalizado para definir bien qué es liderazgo y qué no lo es. Pero sí que podemos definir el liderazgo como la capacidad de influir en los demás. Y la capacidad de influir en los demás es hacer que los demás cambien o la forma que tienen de pensar o la forma que tienen de actuar. Por lo tanto, es tan sencillo y a la vez tan complejo como hacer que los demás cambien. Ahora, para que cambien, puedes esforzarte que los demás cambien en sentido positivo, buscando su propio beneficio, o puedes hacerlo pues con malas artes, lo que llamamos manipulación, etcétera, para tener un beneficio propio. Evidentemente, lo deseable es apostar por liderazgo positivo, ¿no? Por liderazgo que realmente impacte positivamente en los demás. Es decir, liderazgo es hacer que si tú eres un médico y quieres que la persona, tu paciente, deje de fumar, que le ayudes a ver lo importante que es una vida sin tabaco, etcétera, etcétera, ¿no? O perder peso o tomar menos azúcar, ¿no? Por lo tanto, para ser un gran médico, no solo tienes que saber mucho que fumar es malo y que el azúcar o que no sé qué, etcétera, sino cómo soy capaz de influir en él para que diga, usted, tengo que dejar de fumar o tengo que tener una vida menos pasiva, ¿no? Para generar cambio, pues a veces hay personas que lo utilizan en sentido negativo y optan por la manipulación para sacar pues un beneficio propio, y etcétera. Y esto es lo que queremos evitar. ¿Y cómo lo distingo? Es decir, ¿cómo desde fuera puedo distinguir lo que es
algo que pretende ayudarme a algo que pretende simplemente manipularme. Difícil, al final pasa por conocer bien a la persona que te está liderando, ¿no? Es decir, ver en qué medida es capaz de alinear lo que dice con lo que hace, con sus valores, etcétera, ¿no? Okay. Y tal, ¿no? Por ejemplo, en el mundo empresarial, oye, el presidente de la empresa reúne a todos los trabajadores, oye, este año no hay subida de sueldo porque estamos pasando muchas dificultades, vamos a contener los gastos, tal, y la mañana siguiente entra con un BMW tope de gama y tal. Y dices, hostia, pues esto no genera, ¿no? Por lo tanto, en el liderazgo, el alinear quién eres con lo que dices, con lo que haces, etcétera, ¿no? Y muchas veces hay una frase que me encanta que dice, bueno, el ejemplo al final es la mejor forma de influir en los demás. Es decir, si quiero ser puntual, o sea, quiero que mis alumnos sean puntuales, yo tengo que ser el primero en llegar a clase. Si quiero que mis trabajadores ahorren, no puedo llevar un coche de no sé qué, ¿no? Tengo que predicar con el ejemplo. Tengo que ser coherente con lo que estoy diciendo. Por lo tanto, al final, es difícil manipular de forma sostenible en el tiempo, porque al final te acabas... Si tú realmente quieres lanzar un mensaje y tu vida va por otro lado, te acaban descubriendo. Hay un libro que me encanta en el estudio del liderazgo que se llama profesor Rob Goff y Gareth Jones, ingleses, publicaron en 2006 un libro que se llama How Should Anyone Be Led by You? ¿Por qué alguien debería ser liderado por ti? Y analizaron el liderazgo, pero desde el punto de vista de los seguidores. Y entrevistaron a miles de personas en todo el mundo que eran seguidores de profesores, de líderes, de maestros, de directivos de empresa, etc. Y descubrieron que el aspecto más importante, lo que prestaban más atención como seguidores, era la autenticidad, la capacidad que tiene el líder de ser auténtico. ¿Vale? Es decir, y auténtico no es más que ser fiel a quien tú eres o no querer dar una imagen de aquello que no eres, ¿no? Por lo tanto, al final te acaban descubriendo. No puedes engañar a todo el mundo durante todo el tiempo, ¿no? Por lo tanto, al final te acaban descubriendo. Ya lo has hecho tú, es decir, has abierto ya el melón sobre el tema de... Porque quería extrapolar esa misma información del liderazgo al tema empresarial, pero me gustaría tocarlo un poco más a fondo. Es decir, me gustaría entender un poco más cómo alguien que prácticamente no sabe lo que es el liderazgo, de forma natural lidera, y por otra parte, la que pretende estar dentro de una compañía y adopta las habilidades suficientes como para poder liderar de una forma consciente. ¿Me estoy explicando? Es decir, lo que quiero saber exactamente es cómo puedo, estando dentro de una compañía, siendo trabajador o siendo jefe o siendo quien sea, quiero liderar dentro de lo que estoy haciendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería tener en cuenta? Aparte de, yo creo que un pilar fundamental es el autoconocimiento y a partir de allí liderar a partir de lo que conozco. Pero si tuvieras que darme pautas a seguir, lo mismo que antes, ¿qué es lo que debería hacer? Una pregunta muy potente. Varios comentarios sobre lo que dices. Una, el liderazgo es más importante en cuanto mayor sea el equipo y en cuanto mayor sea el reto que tienes enfrente. Es decir, siempre pongo, para subir a la Sobella no necesitas nadie, puedes ir tú solo, caminas y llegas. Para subir al Everest es un proyecto que necesitarás preparador personal, sherpas, agencias de viaje que te tramiten permisos, etcétera, etcétera. Es decir, cuanto mayor es la complejidad del reto que tienes, mayor es la capacidad de liderar que necesitas, ¿no? Dicho esto, por lo tanto, muchos de los emprendedores empiezan con una función muy técnica, porque son buenos en lo suyo, en desarrollar esa patente, en hacer ese algoritmo, en inventar aquello y tal. Y esto en una primera fase del emprendimiento puede ser importante. Es decir, puedes no tener capacidad de liderazgo porque tú solo o tú y tu socio lo hacéis. Luego, con el paso del tiempo, si el proyecto va cuajando, cada vez vas a tener más gente trabajando para ti y les deberás pasar del hacer al hacer. Es decir, ya no lo vas a tener que hacer todo tú, vas a tener que tener una persona de marketing, una persona de tal, un comercial, etcétera, etcétera. Y aquí, en la medida que crece el proyecto emprendedor, es donde empieza la mayor necesidad del liderazgo. Es decir, cuando tienes que dejar de hacer las cosas tú solo y por ti mismo, para, en lugar de hacerlas tú, hacer que los hagan los demás, pero de la forma que tú quieres, alineada con la estrategia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es el momento cuando el equipo empieza a hacerse grande, cuando el reto empieza a complicarse, cuando la necesidad del liderazgo es más importante. ¿Consejos para hacer esta transición? Pues yo diría que varios. Uno lo comentabas perfectamente tú y es un tema recurrente en esta conversación, la necesidad de autoconocerte, saber bien
quién eres, qué tal, qué puedes hacer bien, qué es lo que tiene sentido que hagas tú, pero qué es lo que tiene sentido que lo haga otra persona porque lo hará mejor que tú, ¿vale? Aunque tú seas el dueño, aunque tú hayas tenido mucho éxito, pero hay muchas cosas que mucha gente las va a hacer mejor, ¿vale? Por tanto, conocerte bien, saber lo que vas a hacer tú y lo que vas a delegar. Luego, entender también que cada persona es diferente, ¿vale? Muchas veces hay muchos emprendedores que les cuesta entender que la persona que tienen enfrente a lo mejor no es tan lista como él, o a lo mejor no sabe tanto del producto o tal, etcétera, pero tiene otras habilidades. Entender que cada persona necesita ser analizada de forma individual y decir, ostras, pues a esta persona le gusta mucho esto, etcétera, puede aportar mucho valor haciendo ese trabajo. Por lo tanto, dedicar tiempo a conocer a las personas. Para mí no hay actividad más rentable para un directivo, para una persona que tiene personas a su cargo, que dedicar tiempo de calidad a su gente para entender qué saben hacer, qué les gusta, qué les preocupa, qué no saben hacer, etcétera. Porque cuanto mayor y sea el conocimiento que tienes sobre los miembros de tu equipo, más fácil será que le delegues, oye, esto lo puede hacer tal, para que lo haga esta persona, en lugar de imponérselo y tal, le tengo que convencer, a este le tengo que tal, a este le tengo que dar mucha libertad porque tal, porque si no se va a agobiar, pero a la otra persona que está al lado le tengo que dar muy poca libertad porque entonces no sabe decidir y le tengo que ayudar a tomar las decisiones. Por tanto, autoconocimiento, pero sobre todo conocimiento y personalización de las personas con las que tienes que trabajar. Qué bueno. Algo que parece curioso es que a mí estos temas me encantan. Es decir, tanto el ámbito del liderazgo como el ámbito de la marca personal. Pero hay algo que me parece muy curioso, que es el tema de los miedos. Cada vez que intentamos hacer algo, de repente viene algo hacia nosotros que nos dice, no eres capaz, no puedes hacerlo, o te entra ese miedo intrínseco que no sabes explicar, pero lo tienes y te paraliza. Entonces, ¿por qué crees que pasa eso, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos solucionarlo? Bueno, el miedo es un tema fundamental y me gusta que saques este tema. Lo primero que diría del miedo es que es necesario. Es aversivo, es horroroso, pero es extraordinariamente útil, ¿vale? Por tanto, mi primer mensaje es que no tomemos el miedo como algo negativo, sino como algo positivo. ¿Y a qué me refiero? Primero, que algo te dé miedo significa que aquello para ti es importante, ¿vale? Y que puede tener un impacto en tu vida, ¿no? El tener miedo te hará prestar más atención y te hará prepararte mejor para el reto. Es decir, si estás, yo qué sé, bueno, además estamos preparados genéticamente no para ser felices, sino para sobrevivir. Y para sobrevivir necesitamos tener miedo. Si hoy tú y yo estamos aquí y estamos vivos es porque nuestros antepasados durante millones de años han tenido miedo. Porque si alguien nacía con algún problema genético hace 5 millones de años y no tenía miedo y salía de la cueva y tal, pues fallecía porque se lo comían los leones o los tigres o lo que sea, ¿no? O caía por la montaña, ¿no? Por lo tanto, si hemos sobrevivido durante millones de años, es porque nuestros antepasados han tenido el miedo. Y el miedo les ha ayudado a sobrevivir. Por lo tanto, querramos o no, en nuestro ADN, en nuestra carga genética, la parte del miedo es importante, ¿vale? Por lo tanto, no es algo malo, es algo que viene de nuestra genética y que hay que entenderlo. Y hay que aprovecharlo para tomar las precauciones adecuadas, ¿vale? Es decir, si tienes un reto y tienes miedo de no cumplirlo, primero te está dando pistas, generalmente, de que aquel reto es importante para ti, ¿vale? Porque hay cosas que no te dan miedo porque es que no te preocupan para nada, ¿no? Y segundo, que tengas miedo te ayudará a prepararlo mejor. Es decir, es una magnífica herramienta para apoyarnos sobre ella, incómoda, eso sí, pero una magnífica herramienta para ayudar a conseguir éxito en ámbito. Es decir, si un examen en la universidad o en la vida real no te da miedo, lo más fácil es que no te preocupes. Por tanto, todos para alcanzar nuestra mejor versión necesitamos pasar miedo, algo de miedo. Por esas dificultades que nos obstaculizan el paso, ¿no? Bueno, a veces yo no lo pensaría como un obstáculo. De hecho, el miedo te va a ayudar. Salvo casos extremos donde el miedo ya es excesivo, que sí puede paralizar y puede bloquear, ¿vale? Pero en casos extremos, en la mayoría de los casos, el miedo está para ayudarte. De forma incómoda, porque todos nos sentimos incómodos cuando tenemos miedo, pero te va a ayudar,
¿vale? Y si aquel examen tienes miedo de suspender porque es el último de la carrera y necesitas trabajar, yo qué sé, o aquella presentación es importante porque si no captas al socio X, etcétera. Si te da miedo es que es importante. Y si te da miedo, te vas a prepararla, ¿vale? Con lo cual, te va a ayudar a que pues con semanas de antelación empieces a estudiar el examen, empieces a preparar la presentación, etcétera, lo repases, lo ensayes, etcétera, etcétera. Por tanto, quédate con la parte buena de que te da pistas de que aquello es importante para ti y te da la motivación para decir, no puedo fallar, no puedo suspender el examen, no puedo suspender en la presentación. Por lo tanto, el miedo es bueno. Que viene infundado un poco por, a mi entender, por esa incertidumbre que no conocemos, es decir, ese futuro incierto que no tenemos del todo claro, y por otra parte, esas creencias limitantes que nos han infundido desde pequeños. Sí, sí, porque, como te decía antes, estamos programados no para asumir riesgos, sino para tener una vida de poco riesgo, porque esto es lo que te ha ayudado a sobrevivir. Si vivías en la cueva, el primero que sale de la cueva, pues seguramente muere. Por lo tanto, cuando alguien muere hace millones de años, su carga genética se extingue y no evoluciona. ¿Y cómo podemos reconfigurarlo? Bueno, yo más que reconfigurarlo, que no puedes cambiar tu genética, lo que hay que hacer es desdramatizarlo y entenderlo. Es decir, el miedo, salvo en niveles excesivos, es bueno. Tomemos la parte positiva. Que tengas miedo para esta presentación, para el día del Demo Day o no sé qué, pues oye, te ayudará que el día antes, en lugar de irte a tomar unas cervezas, pues te quedes 2 horas más en el despacho, prepararlo, ensayarlo, etcétera, etcétera. Por tanto, cambiemos la mirada todos sobre el miedo y pensemos que, tomémoslo como algo positivo. Nos va a ayudar a trabajarlo más. Y generalmente la mayor parte de los retos, cuanto más los trabajas, mejor rendimiento obtienes. Qué bueno. Si tuvieras un consejo, es decir, si tuvieras que decir un consejo a alguien, solo uno, ¿cuál sería? ¿En relación al miedo o...? En relación a la vida, en general. Porque al final creo que todos vivimos en un mundo en el que nos especifican muy bien cuáles son las reglas a seguir, cuáles son las conductas a seguir y cuáles deberían ser los patrones que debemos seguir. Bueno, hay un consejo que me encanta y que lo comparto con... Bueno, uno lo he dicho antes, que el no somos, estamos siendo, pero hay otra frase muy poderosa que la trabajo mucho. Y es una frase que no es mía, me gusta siempre citar los autores y ser muy respetuoso con quien dice qué y no apropiarme de ideas que no son mías. Por tanto, la primera de No somos, estamos siendo es de José María Gasalla, la segunda es de Tony Robbins, conocido posiblemente o considerado como el mejor coach del mundo. Una frase que me encanta y que resume muchos de los temas que nos están pasando como sociedad en la actualidad. Y dice Tony Robbins que la gente, la mayoría de las personas, suele sobreestimar lo que podemos conseguir a corto plazo y suele infraestimar lo que podemos conseguir, a largo plazo. Es decir, la mayoría de las personas estamos en un mundo de cortoplacismo y ¿qué pasa? Me apunto al gimnasio, tal, y si en una semana no he perdido peso o no he eliminado mi barriga o tal, vaya mierda tal. Me apunto a aprender inglés y si en 3 meses ya no hablo inglés, pues a la mierda el inglés y abandono. Estamos en una época de inmediatez, etcétera, pero que es totalmente ilógica. Es decir, la frase significa, no te exijas tanto a corto plazo, no te va a cambiar la vida por estudiar 3 semanas inglés, no vas a perder peso por ir 2 semanas al gimnasio, no va a cambiar tu negocio porque hagas 3 podcasts 3 meses seguidos. Va a cambiar la vida si a largo plazo eres capaz de hacer un podcast cada mes, ir al gimnasio pocas veces pero de forma frecuente, tal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pensar más en el largo plazo te sorprendería. Por ejemplo, leer 2 libros a la semana en 3 meses no te va a hacer una persona más lista, más culta, más preparada, porque en 3 meses no lo vas a notar. Leer 2 libros a la semana durante 25 años te convierte en otra persona. ¿Vale? Por tanto, no exijamos tanto al corto plazo, seamos menos exigentes con nuestro corto plazo y seamos más pacientes porque el largo plazo en la dirección correcta suele llevar a grandes resultados. Qué bueno. Qué bueno. Sí, me gustaría saber, si tu vida fuera una película, ¿vale? Y tú pudieras verla desde fuera, ¿qué es lo que el público estaría gritando ahora mismo? Diciéndote qué es lo que ahora Xavi podría hacer para el mundo o qué es lo que ahora Xavi podría ser, cuál sería su vida a partir de ahora. Vaya pregunta, no sé. Bueno, yo desde pequeño, y me salgo un poco, pero para volver a la pregunta, yo de pequeño jugaba tenis y competía y
era un tema que más o menos me gustaba y demás, pero desde que empecé a tener 13, 14, 15 años, siempre admiraba más a los entrenadores que a los otros jugadores, ¿vale? Y desde pequeño mi sueño empezó a ser, o sea, más que jugar a tenis y aprender y destacar y ganar yo, me gustaría hacer que ganaran los demás, ¿no? Y yo creo que allí empezó esta semilla que tengo de me gusta más ayudar a que los demás consigan las cosas, ¿no? Y a lo mejor mi película ha sido esta, ¿no? De decir, pues que en muchos momentos de mi vida he intentado pues transmitir aquello que he aprendido y bueno, y mi película creo, o me gustaría que fuera de ayudar a que los demás, sean mis alumnos, sean mis colaboradores en algún proyecto, sean mis clientes, etcétera, pues consigan las cosas, ¿no? Que puede ser jugar a tenis o que puede ser captar inversores o... Te explico el motivo de mi pregunta, y esto es algo que me encanta. Lo principal es que la mayor parte de nosotros, yo porque en este caso aún no tengo la experiencia que, por ejemplo, tiene la gente mayor que yo, lo interesante de esto es que he hecho algunas entrevistas y he tenido la posibilidad y la suerte también de poder hablar con gente que ya tiene sus trayectorias hechas y toda su vida hecha, prácticamente, aún les queda mucho por delante. Pero lo interesante de esto es que ellos siempre me decían que en algún momento de su vida se plantearon el por qué no hicieron algo. Por lo tanto, lo más importante era el no arrepentirse de no haber hecho algo. ¿Qué pasa con esto? Que genera una sensación de frustración, de pensar que como tengo 40, 50, 60 o cada vez que me hago mayor, pienso que ya no puedo hacer nada más, que es lo que me ha tocado y se acabó. Y por eso quería saber un poco tu perspectiva. Es decir, yo entiendo que cuando alguien está viendo una película, la mayor parte de las veces es como no entres allí, no abras esa puerta, no hagas eso, ve a llamar a tu madre, no sé, cosas estas que son muy obvias, ¿no? En tu caso veo que lo tenías muy claro desde pequeño, ya sabías lo que querías hacer. Pero en algún momento de toda tu vida te planteaste... Bueno, sí, entiendo lo que me está diciendo. Hay mucha gente que dice, yo no me arrepiento de nada y tal. Pues yo me arrepiento de millones de cosas. Es decir, hay 1000 cosas que haría diferente, pero también pienso que no puedes juzgar con tu edad actual, con tu experiencia actual, lo que eras el Xavi Roca de 16 años o de 20 o de 25, ¿no? Hubiera hecho un montón de cosas diferentes, pero en cada momento pues me guié por lo que pensaba. Por lo tanto, hubiera hecho 1000 cosas diferentes y al final, bueno, pues hay que dejarse llevar un poco también por la corriente. Yo he trabajado con numerosos coaches que me han ayudado en mi crecimiento, me han mentorizado y demás. Y yo creo que al final debes ser fiel un poco a quien eres tú mismo, ¿no? Por ejemplo, los años que estuve trabajando en alguna multinacional, como puede ser Sage, yo creo que hubiera tenido posibilidades de crecimiento, de mayor crecimiento personal, económico, responsabilidad, etcétera, si me hubiera dejado ir por la corriente de venga, va, siguiente cargo, vete a otro país a vivir, llévate a la familia y tal. Y no me apetecía, porque a mí me gusta más vivir donde vivo, en Lleida, en una zona rural y pasear a mis perros, etcétera, ¿no? Con lo cual, a veces no tienes que vivir la vida que otros esperan que vivas, sino tienes que vivir la vida que tú quieres vivir, ¿no? Con lo cual, hay coaches que me han dicho, Xavi, es que si ahora tal, aceptaras esta oferta de que te envían a tal, ganarás mucho, tal. Ya, pues que yo no soy, no es mi vida, ¿no? Y tienes que ser, ¿no?, fiel a lo que tal, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo dejé la feria de Lleida en 2008 y tal, después de un año de récord, la mejor situación de la historia, etcétera, hostia, ¿por qué lo dejas? ¿Por qué tal? Bueno, pues porque me he vaciado y creo que necesitaban alguien que revolucionara, que reposicionara la marca, que creciéramos y demás. Y creo que necesitas una continuidad. Y yo no soy persona de continuidad, soy persona de tal, ¿no? Y tienes que ser fiel. Con lo cual, tienes que vivir la vida con tu idiosincrasia, con tu forma de ser. Qué bueno. Y ahora esto lo hilo con el hecho de qué le dirías a esa persona que piensa que lo tiene todo perdido. Bueno, piensa, no es que sea real, piensa que lo tiene todo perdido. Bueno, yo creo que la mayoría afortunadamente en el ámbito empresarial y profesional, que es en el que me muevo, me atrevo a decir que la mayoría de problemas que tenemos son problemas menores. Los problemas que yo trabajo son estoy quemado en el trabajo, estoy liderando un proyecto y estoy patinando con el equipo, estoy perdido en mi carrera profesional. Afortunadamente esto, comparado con problemas de salud, con problemas de guerras y tal que hay en el mundo, son problemas muy menores, ¿no? Con lo cual, a veces
creo que, sobre todo en el ámbito empresarial, debemos desdramatizar la situación. Hay un buen amigo que seguro que conocéis, que es Víctor Coopers, que hemos participado en varias conferencias juntos. Le invité a Lleida hace muchos años, cuando empezaba su carrera, y siempre me decía, ¿no? Decía, oye, una técnica que él utilizaba con algunos clientes suyos. Oye, ¿te crees que estás jodido, que tal, que tu jefe es un imbécil, que estás quemado, que no cobras lo que deberías y tal? Perfecto, no te preocupes. Te vas al Arnau de Vilanova, que es el hospital aquí que tenemos en Lleida, subes a la planta donde están los enfermos de alguna mala enfermedad, entras por una puerta, recorres todo el pasillo, sales por la otra y al bajar se te ha acabado la tontería, los problemas y tal, ¿no? Por lo tanto, a veces todos nos conviene que alguien nos dé un bofetón, o a veces, lamentablemente, necesitamos que la vida nos dé realmente un bofetón, iba a decir otra palabra, ¿no? Pero que nos dé un bofetón fuerte para decir, oye, ¿qué es lo que es realmente importante, ¿no? Y hay muchas cosas en el ámbito profesional que tienen la importancia que le queramos dar. Qué bueno. Sí, para ir acabando, si quieres pasamos ya directamente al mundo emprendedor, que es que me gusta decirlo, donde simplemente lo que intento es que demos pautas para que el emprendedor que está empezando, y de esa forma pues que tenga una guía práctica como hiciste con el libro. Para cuando yo tengo una idea y quiero empezar, la mayor parte de las veces se suele barajar dos ideas, ¿no? Primero es ser autónomo y empezar a facturar un poco y tal, y la segunda es tener una empresa. Entonces lo principal es, ¿qué es lo que tú le recomiendas a esa persona? Vale. Si quieres lo puedes diferenciar entre facturación o no, o por confianza o no, porque al final cada uno tiene su propia manera de ver las cosas. Te contestaré un pelín diferente a lo mejor, pero Okay. te diré, yo creo que lo fundamental es entender como emprendedor qué problema eres capaz de solucionar. Ok, vale. ¿Vale? Es decir, ahora me da igual si eres autónomo, si es part-time, si es full-time. Vale. Es decir, ¿qué problema, qué incomodidad, qué reto hay? Y por qué yo puedo solucionarlo. ¿Vale? Por lo tanto, no hay proyecto emprendedor si no hay un problema. La gente no te va a contratar, sea por cuenta ajena, sea como emprendedor, etcétera, si no tiene un problema. Que necesita más clientes, que necesita perder peso, que necesita mejorar su imagen de marca, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cualquier emprendimiento pasa por definir muy bien qué problema solucionas o qué reto. A lo mejor problema a veces es una palabra muy negativa, ¿no? Por lo tanto, dedicaría todo el esfuerzo inicial a entender bien el reto, entender bien el problema. Y a partir de aquí trabajar en cómo puedes eliminar o minimizar ese problema. Por lo tanto, siempre pensar en el problema y a partir de aquí crecer y tal. ¿Hacer un buen DAFO? Sí, hacer un buen DAFO ayuda. ¿Cuál es el problema y cómo tú puedes solucionarlo? Okay. O a veces no es solucionarlo al 100%, sino es minimizarlo, mejorarlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque cada problema, en general, se puede abordar desde múltiples formas. Es decir, para perder peso puedes ir a un fisioterapeuta, puedes ir a un entrenador personal, puedes ir a un dietista, puedes ir a un cirujano que te ponga un balón gástrico, no tengo ni idea, etcétera. Por lo tanto, cada problema se puede solucionar de diferentes vías. ¿Cuál es la tuya? Okay. ¿En qué se diferencia del resto? Y en este sentido, el DAFO que tú decías, entender bien cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, qué oportunidades genera el entorno, qué amenazas, te puede ayudar, sin duda. Qué bueno. Estamos empezando a facturar, ya tengo mis primeros ingresos. ¿Y ahora qué? ¿Autónomo? ¿Empresa? Bueno, yo creo que... Tal y como tenemos la situación, digo, porque al final vivimos en un mundo en el que, evidentemente, el autónomo o el empresario está demonizado, al menos en según qué porcentaje, y a veces cuesta. A veces, hostia, la falta de información, la falta de confianza te merman. Bueno, hay parte de la sociedad que yo creo que no valora a los emprendedores como es debido, pero hay que apostar por aquellas personas que levantan la persiana cada mañana, que intentan aportar valor a la economía, generar contratación, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, máximo respeto y máxima admiración por todos los emprendedores que se juegan su tiempo, sus ingresos en general. Empiezas a facturar, yo creo que hay una fase inicial que es lo hago yo o lo hacemos mi socio y yo, y hay un primer gran hito, una primera gran etapa que es cuando dejo de hacerlo yo y empiezan a hacerlo los demás. ¿Vale? Pero para ese entonces necesito una forma jurídica.
Sí, pero bueno, yo no soy jurista, pero creo que en la primera etapa lo importante es demostrar ¿Qué puedes hacer? ¿No? que puedes hacerlo. Okay. Y generalmente hay que estudiarlo caso por caso, pero en esta primera etapa a lo mejor no hay que montar una sociedad limitada y demás. No hace falta. Puedes hacer un acuerdo de socios, ser autónomos y ya está. Generalmente el gran cambio es cuando empiezas a tener trabajadores a tu cargo. Gente que no es socia y que va a tener que aprender lo que tú has desarrollado para hacer, ¿no? Por tanto, primera etapa, no importa tanto la forma jurídica, la que sea más fácil, seguramente autónomos. El gran cambio es cuando ya no lo haces tú, ya te conviertes en el líder de un proyecto para que los otros lo hagan. Y aquí sí que ya hay que empezar ya con una sociedad seguramente limitada, con un pacto de socios, con diferentes participaciones y separar muy bien lo que es capital de lo que es trabajo. ¿Vale? Ahora me mencionas esto, algo que parece muy curioso es que a veces la gente lo que suele es diferenciar, o suele tener un mal concepto de que lo que tiene la empresa es lo que tienes tú. Yo puedo decir que la empresa está facturando millones y yo estar cobrando 1.000 euros de sueldo. Quiero decir que... Sí. Importantísimo lo que comentas. El proyecto empresarial no es la persona, ¿vale? Afortunadamente tú vas a tener éxitos y algunos fracasos y tal, y vas a tener muchos proyectos. Por lo tanto, separar muy bien lo que es la responsabilidad de la persona del proyecto empresarial. Y también creo que a veces no lo hacemos suficientemente bien en entornos de emprendeduría. El capital se retribuye vía dividendos, si es que es posible, y dan, ¿vale? Y el trabajo se remunera a través del salario. Es decir, tú puedes ser emprendedor y tener unas acciones de un determinado proyecto y remunerarte a final de año, si es que puede ser con dividendos o con mayor valoración de la empresa o con una posible venta o lo que sea en el futuro, y cobrar cero porque no estás trabajando en el proyecto. O puedes ser trabajador del proyecto y tener cero de acciones y simplemente es un trabajo más, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, siempre me gusta separar mucho, decir, porque hay socios que a la que se va haciendo grande, a lo mejor hay algunos socios que trabajan y por lo tanto necesitan un sueldo, o es lógico que tengan sueldo, y hay a lo mejor socios que no trabajan y demás. Y también hay trabajadores que, aunque trabajen mucho, a lo mejor no merecen ser socios porque no han aportado dinero o no están asumiendo riesgos. Por lo cual, separar bien de acción, inversión, capital, etcétera, significa dividendos, trabajo significa tal. Y que no todos tienen que por qué hacerlo todo. Es decir, puede haber socios que no trabajen y por tanto no cobren nada y se la jueguen todo a dividendos, o hay socios que pueden, además de aportar su capital, trabajar y tener su sueldo. Qué bueno, qué bueno. En el caso de que cuando tenemos nuestro primer sueldo o conseguimos tener nuestro primer sueldo, ¿en qué aconsejas que lo movamos o cómo lo gestionamos? Bueno, yo primero diría que lo ahorremos, ¿no? Y además vuestra apuesta va por el ahorro, ¿no? Y recuerdo una frase que más que ahorrar lo que te queda después de gastar, que gastes lo que te queda después de ahorrar. Es decir, yo creo que es importante que, sobre todo en principios de los proyectos emprendedores o de la carrera profesional por cuenta ajena, que tengas claro los números y que apuestes por el ahorro. Porque si no tienes un mínimo de ahorro, será difícil que inviertas en tu formación. Si no tienes un mínimo de ahorro, será difícil que te puedas comprar un bien inmueble o que apuestes por tu formación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primero ahorro, y cuando tienes una capacidad de ahorrar, ya buscarás. ¿Y la toma de decisiones qué tan importante es? Muchísimo. Al final somos nuestras decisiones, ¿no? La calidad de las decisiones es fundamental y decidir no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando es algo en la que te juegas tu dinero, tu tiempo, en la que estás en equipo. Lo digo porque a veces las tomas de decisiones, cuando tienes el mapa entero y estás viendo los números encima plasmados, es mucho más fácil tomarlas que cuando a veces hacemos así con el dedo y pasa el viento, pues derecha. Sí. La calidad de las decisiones depende básicamente de dos elementos. Una es la cantidad y la calidad de información que tienes. A igualdad de condiciones, cuanto mayor es la información y más fiable, mejor es la toma de decisiones. Y la otra tiene que ver con el conocimiento que tienes sobre aquellos ámbitos, ¿vale? Es decir, necesitas tener buena información para tomar mejores decisiones y necesitas estar preparado para tomar decisiones de aquel ámbito, ¿no? Por lo tanto,
los que estáis en el mundo emprendedor, formaros a nivel de empresa, que podáis interpretar mejor los datos, etcétera. Porque hay mucho emprendedor que tiene un bagaje médico porque viene del mundo sanitario o tal. Pues bueno, pues esto está muy bien, pero luego hay que tomar decisiones en el ámbito empresarial, ¿no? Y calidad de información y conocimiento para tomar las decisiones adecuadas. En tu caso, Xavi, ¿cuándo fue el momento que te diste cuenta que podías vivir de esto? Porque para ti fue un cambio bastante drástico. Pasaste de tener algo fijo a luego tener algo variable. Sí. Bueno, yo en este sentido empecé mi aventura como autónomo primero y SL después a los 26 años, porque tuve a alguien que era el profesor Luis Martínez Ribes, que confió en mí y me fue fácil en aquel momento, primero porque cuando alguien que admiras y que respetas tanto apuesta por ti, la motivación se dispara y crees, ¿no? Y también es más fácil emprender cuando eres joven y tienes menos cargas familiares, etcétera, que cuando eres mayor. Por tanto, es bueno, ¿no? Y también empecé en un buen momento, que fue en el año 2000, 2001, cuando España iba bien, las empresas crecían, etcétera, y había otra situación geopolítica, otro tipo de inflación, etcétera, ¿no? Con lo cual, el entorno condiciona mucho el momento en el que tal, ¿no? Por tanto, enseguida tuve la suerte que más o menos siempre me han salido las cosas, ¿no? Pasa, también he descubierto que hay momentos para todos. Hay gente que ha montado empresas justo antes del COVID y se dedican al turismo. Pues a lo mejor pues hay una parte de riesgo que no puedes controlar y que no depende de ti. Pero hay que atreverse y tirarse a la piscina, pero siempre mirando que haya un poco de agua, ¿no? Un poquito. Qué bueno. Chay, pues ya estamos. Por último, te dejo que me hagas una última pregunta y con eso ya concluimos. Pregunta. Si la tienes, si no... Sí. Déjame pensar un momentito. Sí, claro, sin problema. Mientras tanto, aprovecho. ¿Qué has aprendido de los miembros de tu equipo? ¿Qué gran lección sacas de cada persona de tu equipo? Qué gran lección. Muy buena pregunta. Decir, oye, pues mira, de tal persona me quedo con esto y tal. Mira, a día de hoy son dos personas, es decir, Joan y Albert, que son las personas con las que más tiempo paso. Lo principal es... de Albert me sorprendió algo, que es que, independientemente de la edad que tiene, fue capaz de poder apostar por un proyecto, y no solo eso, sino ser capaz de poder, digamos, arriesgarse teniendo la situación que tiene. Y eso fue algo que me motivó aún más, porque si él podía hacerlo, y yo, que era mucho más, digamos, yo no tengo tanta responsabilidad como él, ¿qué sentido tiene, no? Es decir, no estoy en esta vida para no hacer... Es decir, lo que no quiero es morirme un día y arrepentirme de lo que no hice o de... Vamos, que al final tú decías lo último, yo me tiré en esto sin prácticamente haber agua. y bueno, y va como va, ¿no? Pero al final es lo que quiero. Y creo que de Albert lo que más me gustó fue eso, fue esa toma de decisiones tan rápida y sin prácticamente apostando y confiando. También entiendo que la persona que hay detrás y el proyecto también le motivó muchísimo, pero la verdad es que eso me gustó muchísimo. Y no solo eso, sino la capacidad que tiene de poder mantener un trabajo en el tiempo. Es decir, esa constancia y ese trabajo me gustó mucho. Por parte de Joan, hay algo que me parece curioso, que es ese toque que tiene por hacer las cosas bien. Estar pendiente siempre del proyecto que está haciendo y hacerlo todo al milímetro para intentar tener ese detalle que marca la diferencia. Luego, que a veces pensamos que no, pero que realmente marca la diferencia. Y todo... creo que son conceptos o que son habilidades o cosas que transmiten los demás que a mí me han ayudado mucho a mejorar, a intentar ser mucho más detallista, ser mucho más preciso, tomar mejores decisiones. Yo creo que por parte de los dos, esas dos... Genial, buen aprendizaje. Enhorabuena. Pues Xavi, ha sido un placer tenerte aquí. La verdad es que para mí ha sido todo un aprendizaje también. Muy bien, el placer ha sido mío. Muchas gracias. Nada, chicos, espero que os haya gustado el podcast. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Ya está. Muy bien.